Todo comenzaría, por supuesto, 30 años antes de Cristo, ¿no? Que es la medida que utilizamos comúnmente. Antes de la era cristiana, 30 años antes, pues se dice que es cuando nació Jesús, que vive, enseña, predica y sobre todo en un ámbito judío. No hay que olvidar que Jesucristo, no era católico, no era guadalupano, no era tampoco en ningún momento cristiano. Cristo no era cristiano como religión. ¿Cuál es la religión que tenía Jesús? Pues judaísmo, era judío y por lo tanto gran parte de su enseñanza está enfocada dentro del marco del judaísmo apocalíptico de la época. En ese momento los judíos decían ya pelamos gallo, esto ya valió, estamos a 2 pasitos de ser destruidos. Y en ese momento obviamente Jesús se presenta como un predicador, instructor y algunos lo quieren ver como un Mesías. Bueno, a nivel judío, a nivel del enfoque judío de la época, Jesús fue un maestro judío, con seguidores judíos. Es más, no se le veía el matiz de Mesías, porque el Mesías tenía que cumplir la actividad de liberar al pueblo judío. Y Jesús no se metió en ningún momento en algunos aspectos revolucionarios desde el punto de vista social o político. La verdad es que no se metió allí. Así que los propios judíos no estaban pues de acuerdo en darle el título de Mesías. Eso sí, lo consideraban un buen maestro judío, bueno, con bastantes seguidores judíos. Pero todo comienza con la muerte de Jesús, que probablemente fue en el año 30-33 de esta era, donde ya sabemos que fue crucificado. Poncio Pilato fue el que tuvo la última palabra en esa crucifixión. Y a partir de la crucifixión, después de 3 días, es cuando se dice que resucita. Allí, en la resurrección, es donde comienza, digamos, el cristianismo, en la resurrección, porque es precisamente lo que se va a promover en todos los ámbitos religiosos y espirituales de la época. Así que el cristianismo no nace en sí por las enseñanzas de Cristo, ni mergas, no, por ahí no nace. Nace específicamente por el tema de la resurrección. Se empieza como pólvora a esparcir la buena nueva de que hay un maestro, un Jesús que resucita. Es cuando se le pone atención a sus enseñanzas, debido a que eso es lo primero que empiezan a expandir sus seguidores. Entre ellos, entre el año 30 y 50 de esta era, pues hay muchas comunidades que se empiezan a aliar con los seguidores de Jesús, con los apóstoles, como por ejemplo Pedro, Santiago y Juan, que son los principales que están dentro de toda el área de Jerusalén y Judea. Son los principales líderes, los que empiezan a liderar el movimiento, donde hablan muchísimo en el ámbito de la resurrección de su maestro. Así que allí ya estamos viendo no un cristianismo por sí mismo, sino más bien un judaísmo al estilo Jesús. Ya en ese momento podríamos decir entre el año 30 y 50 hay una secta que son judíos al estilo de Jesús. No es el judío tradicional, el cual tenía pues tal vez muchos rituales, el cual estaba muy enfocado a la ley de Moisés, el cual tenía a toda una jerarquía emblemática religiosa de fariseos, de personas que estaban muy estudiosas en el ámbito, sino que ahora había una versión distinta. En ese momento se hace la primera secta, es decir, el cristianismo que vamos a conocer hoy nació de una secta, la secta propuesta por Pedro, Santiago y Juan, diciendo que Jesús fue su maestro que les enseñó y que además resucitó al 3er día y que ahora van a enseñar lo mismo que el maestro les enseñó. Así que sí, siguen siendo judíos en ese primer punto, que observan la ley judía y siguen yendo al templo de Jerusalén para encontrar al Altísimo. Hasta ahí, pues digamos que no hubiera pasado a mayores, de no ser porque Pablo de Tarso entra en acción, se vuelve el marquetero por excelencia.
entre los años 40 y 60 de esta era, Pablo dice, bueno, pues ¿por qué no? Los judíos ya están convertidos, obviamente vamos a convertir también a los gentiles. La idea de Pablo es de mente de tiburón, porque mientras podemos ver a Pedro, a Santiago y Juan dando las enseñanzas del maestro a puros judíos, porque sí, señores, efectivamente, ellos solo querían a los judíos, no querían meter a alguien más. Pero Pablo dice, pero ¿por qué nada más nos quedamos con los judíos? Vamos con todos los gentiles, que los gentiles pues eran los que la comunidad judía no consideraba en serio. Por gentiles están todos los extranjeros, todos los que son ajenos a la comunidad. Tienes a los griegos, tienes a los chinos, tienes a los indios, a los romanos, por supuesto. Todos ellos eran gentiles. Era la palabra que se utilizaba para los que están fuera de la comunidad judía. Entonces, hay que decirlo tal cual, y a veces no se dice. Los apóstoles no querían enseñar a los gentiles, no querían enseñarle a los romanos, no les querían enseñar a los griegos. Eso no lo querían hacer los propios apóstoles de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ellos eran especiales. Hay que recordar cómo se comportaba entre ellos mismos, peleándose el lugar en el que se iban a sentar con Jesús, que si a la derecha o si a la izquierda. En los propios evangelios vemos cómo está el mismísimo Juan, peleándose creo que era con Pedro. Oye, es que a mí me toca sentarme a la derecha del maestro. No, pues yo soy más especial. Nunca ves realmente que haya un deseo de ser un grupo de amigos, de comunidad. No, pues eran un grupo que al mismo tiempo se sentían tan especiales y querían tener la única exclusividad con el maestro. Así que cuando muere Jesús, pues ¿a quién crees que querían enseñar? Pues a los propios judíos. Así que cuando entra Pablo es cuando llega la mentalidad de tiburón a todo lo que da, porque Pablo dice, no, pues ¿saben qué es? Que nos conviene también hablar con los griegos y con los romanos. Y ahí empieza entonces la separación del judaísmo. Pablo de Tarso fue mal visto por empezar a hacer campaña del cristianismo a personas que estaban fuera del judaísmo. Y por lo tanto Pablo dice, pues a mí me vale 3 kilos de cacahuate porque yo voy a llevar el mensaje de Jesús. Hay que comentar que Pablo al principio estaba persiguiendo a los judíos y luego se convierte. Es decir, le llega una experiencia mística, espiritual, que lo hace convertirse al cristianismo y de pronto se vuelve el promotor, pero dice, pues yo voy a promoverlo no solamente en el mundo judío, sino también por todo el Mediterráneo. Así que empieza a hacer comunidades, empieza a hacer como grupitos de WhatsApp de aquella época, pero con romanos, con griegos, con indios, con orientales, con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar este mensaje. Y es ahí donde entre el 60 y el 300, o sea, durante 200 años, empieza a dar fruto toda esa enseñanza, en principio porque el mundo helénico ya estaba como que más abierto a las enseñanzas cristianas, debido a que se parecían bastante a algunos de los elementos estoicos de la época. Para ese momento, 240 años después, quizá en el 250, 300, las enseñanzas de Platón, de Sócrates, de Aristóteles ya estaban regadas por todo el mundo helénico y romano. Son enseñanzas que hablan también de un mundo sensible y de un mundo de las ideas. Con Aristóteles empieza a ver que ese motor inicial que hace que todo el mundo gire, pues es Dios, tiene que ser Dios. Y que Jesús es parte de ese motor también. O sea, fueron más fáciles de aceptar los griegos y romanos el propio cristianismo que los propios judíos. Los judíos, fuera de la visión que traía los apóstoles de Jesús, no quisieron aceptar a Jesús, no aceptaron sus enseñanzas, lo veían simplemente como un maestro que efectivamente fue buenazo, conocía, hizo muchas cosas, sí, pero nunca lo reconocieron como hijo de Dios, ni mucho menos como un profeta, como Elías, no, para nada. Pero curiosamente en el mundo helénico sí se reconoce, se ve a Jesús como alguien que tuvo mucha relevancia. Por eso es que comienza allí una guerra, una persecución
porque ahí es donde se empiezan a escribir los evangelios, las cartas, las teologías, están los grupos rivales, empiezan las herejías, se empieza a poner lo bueno en ese lapso entre el 60 y el 300. Empieza el caos tremendo hasta que en el año 313, en un edicto de Milán, el emperador Constantino, porque en esa época todavía estaba el Imperio Romano, dice, ¿saben qué? Ya estuvo suave. Dejen de estar persiguiendo a los pobres cristianos, pobres pendejitos. Déjenlos allí a los cabrones, déjenlos allí. No podemos seguir tratando de matarlos, porque se consideraba que, o se dice históricamente, que algunos romanos estaban en contra y estaban peleando contra los cristianos porque estaban apoyando digamos que una versión muy fanática del único Dios al que se tiene que rendirle cuentas. Mientras que en el mundo helénico siempre se había dado la libertad de culto. O sea, los romanos pues, decían, si tú quieres creer en Júpiter, en Saturno, si quieres creer en Zeus, pues no hay problema, ¿no? Pero los primeros cristianos fanáticos decían, no, pero es que no puede ser, ya llegó Jesús nos dijo que solamente hay un solo Dios, y empezaban a tener problemas. Hasta que definitivamente Constantino lo que hace es legalizar al cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se vio como un culto legal. El Imperio Romano daba permiso para saber cuáles eran los cultos que se tenían o se podían llevar. Antes de Constantino era ilegal decirte cristiano. Entonces se escondían, no eran tan abiertos y cuando lo lograban llegaba a haber mucho conflicto. Entonces Constantino dice, no pasa nada, no hay problema, está bien. Ya, vamos a dejar que estos loquitos también sean partes del imperio, ¿no? O sea, es legal. Él le da legalidad, pero no lo hace obligatorio. Obligatorio será con Teodosio, un poquito más adelante, que es otro de los participantes importantes. A veces han confundido, Gary Renard, a veces han confundido a Constantino con Teodosio. Gary Renard, Desaparición del Universo, diciendo que Constantino fue el que obligó al imperio a tener al cristianismo como religión institucionalizada. Y no es cierto. Gary Renard, ojalá que ella pudiera corregir su libro, porque lo único que hizo Constantino fue legalizarlo, o sea, dar su aprobación de que era legal, pero nunca lo puso obligatorio. Constantino no. Fue después del concilio de Nicea en el año 325 cuando Constantino dice, bueno, pues vamos a ver, ok, ya es legal, vamos a meternos un poquito más a la parte teológica del aspecto del cristianismo. Así que, pues ahí empiezan los intelectuales, los teólogos. Constantino le gusta el tema y dice, bueno, pues Jesús tiene que ser de la misma sustancia que el Padre, tiene que ser consubstancial, que es parte de lo que los católicos hoy dicen en el creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, que es de la misma sustancia que el Padre, tomando como base los elementos de la visión aristotélica. Aristóteles fue el que habla de que hay una sustancia que impregna o que le da sentido y realidad a todas las cosas. Entonces, tomando el tema de Aristóteles, lo adaptan a este cristianismo diciendo, el Padre, Dios, es una sustancia y Jesús tiene que ser parte de esa misma sustancia. Pero los seres humanos no tenemos la misma sustancia que Dios, pero de Jesús y su Padre sí tienen la misma sustancia. Entonces, ese tema, ese chismecito, pues es lo que le da la oportunidad a este cristianismo de tomarse mucho más en serio, no solamente como un Jesús maestro o Mesías, sino directamente consubstancial a Dios, o sea, de la misma sustancia. No fue un fulano cualquiera. Aquí es donde se empieza a poner en boga el hecho de que se tiene que hacer el festejo de la Pascua, por ejemplo. Se tiene que pensar en este cristianismo como una institución. Es aquí donde ya va a surgir la iglesia por sí misma. O sea, tuvieron que pasar más de 300 años para que se hiciera la iglesia a nivel de construcción, o sea, a nivel físico. Ya en el 380 es cuando viene el edicto de Tesalónica, que es una de las islas griegas, donde Teodosio, ahí sí el Teodosio dice que solo el cristianismo niceno
es la verdadera religión del imperio. Lo demás queda prohibido. Ahí sí es cuando ya estamos hablando de una época consolidada del cristianismo a nivel de imperio. Ahí es en el 380 cuando este emperador dice: a huevo todos deben ser cristianos, no se permite otro tipo de religión. Se cierran los templos paganos, se prohíben los cultos tradicionales, el cristianismo se hace obligatorio y nace allí la iglesia institucional. No hay opción. Todo eso en el año 380, del 381 al 395 o 400 más o menos, ahora ya está legalizado y está institucionalizado. Es obligatorio, se prohíbe todo lo que no tenga que ver con el cristianismo: adivinación, cultos ancestrales, filosofías y rituales, paganismo. Todo eso se prohíbe. Estaba prohibido que tú, por ejemplo, pudieras estar celebrando a tus ancestros en los árboles, como que tuvieras algún ritual de limpieza mágica y energética. Estaba totalmente prohibido. Así que lo que sucederá después, pues que se va afianzando poco a poco el cristianismo. Al ser ya obligatorio, de pronto cae el imperio, pero empiezan a surgir los reinados en la Edad Media, que es una edad que va desde el 400 hasta el 1300, 1400 más o menos, o sea, 1000 años, donde el cristianismo lo vamos a ver muy enfocado a los reyes, los propios reyes, los reinados, los feudos. Todo lo que pasa en la Edad Media es el punto donde el cristianismo ya se hace presente, se fortalece muchísimo. Y cuando empieza después de esto la etapa del Renacimiento, donde ya se está buscando una visión de pensar filosóficamente, pensar analíticamente, haciendo ciencia, empieza a ver la época del colonialismo, empiezan a ir diferentes reinados a conquistar el Nuevo Mundo, siglo XVI, pues ya parece entonces ya el cristianismo era fuerte. La visión católica corresponde a Isabel la Católica, que fue una de las reinas que propone al cristianismo con una versión mucho más, digamos, profunda en relación a lo que significaba el poder que se le seguían concediendo a todos los reyes. Se considera que los reyes eran directamente elegidos por Dios. O sea, un rey era casi un emisario de Dios en la tierra. Y así, digo, ya de aquí para el real. La otra parte de la historia la podemos contar después, pero todo surgió entonces por una secta judía que se convirtió a lo largo de los años en la institución que hoy conocemos y que tiene a millones y millones de fieles, millones de personas que siguen considerando que es la religión por excelencia para llegar a Dios. ¿Ustedes ya sabían esto? ¿No? Digo, pues lo enseñan en el catolicismo, ¿no? En el catequismo, ¿no? ¿Ustedes ya sabían esto? Digo, si tú eres católico, yo creo que le preguntaste a tu sacerdote, ¿no? Al padrecito. Yo me imagino, ¿no? ¿O no? ¿No fuimos a la clase de religión con el padre Pedro a que nos explicara de dónde viene el cristianismo? ¿Sí o no? ¿O nada más nos hemos quedado haciendo los rezos y los rituales? Yo estoy seguro que ya lo sabías, ¿verdad? Yo estoy seguro que ya sabías de dónde surgió el cristianismo y cuando te preguntan, pues sin problema. Y que tú lo que querías, querida amiga Liz, era ver si yo sabía. Ah, muy bien. Pues sí, yo también fui a las clases de catolicismo. Ya no voy desde hace varios años, pero pues me lo aprendí bien. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme aquí sus comentarios al respecto.